Libro de Éxodo, capítulo 20. Tenemos allí un texto que nos habla acerca de los 10 mandamientos. Vamos a leer los primeros 17 versículos. Nos dice la Escritura: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estuvimos viendo en nuestro último sermón que ninguna ley se hace sola. Si existe una ley, tiene que existir un legislador. Por lo tanto, nos preguntábamos, ¿existe realmente una ley moral que establece la línea que separa el bien del mal? ¿Ha promulgado alguien dicha ley y quien la ha promulgado tiene derecho a hacer esa ley? Tan pronto como abrimos las Escrituras, nos encontramos con esta declaración en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí tenemos una afirmación tajante. Fijaos que no se deja a la imaginación del hombre que empiece a elucubrar sobre quién había o qué había. Sencillamente se hace una afirmación. Dios creó. En el principio Dios creó. Este mundo no se hizo solo. Este mundo no ha existido eternamente. Tuvo un comienzo y tuvo un creador. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿cuál es la relación que existe entre el Creador y las criaturas? ¿Son las criaturas responsables delante del Creador? ¿Ha establecido Dios un código moral para regir la conducta del hombre? ¿Para establecer la diferencia entre el bien y el mal? ¿Dios ha dado algo así al hombre? ¿O ha dejado el Creador en mano de la criatura el que ella pueda establecer por sí misma esa diferencia entre el bien y el mal? ¿Es la criatura la que establece esa diferencia o es Dios el Creador quien establece la diferencia? Vimos que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano, un Dios que posee autoridad sobre nosotros. Hoy veremos en segundo lugar que en el ejercicio de su soberanía Dios ha legislado sobre sus criaturas. Y finalmente veremos que las criaturas tienen el deber y la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Recordamos un poco lo que decíamos la semana pasada en el primer punto. El Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano. Cuando afirmamos la soberanía de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios reina sobre todas las cosas. Eso es lo que significa que Dios es soberano. Dios reina sobre todas las cosas que ha creado y por lo tanto, como Dios reina sobre todas las cosas que ha creado, tiene el derecho de gobernar todas las cosas según el designio de su voluntad, porque para eso es Dios. Dios ejerce su derecho absoluto como creador. Dios rige soberanamente sobre cada una de sus criaturas, tanto del mundo visible, los hombres, como del mundo invisible, los ángeles, el diablo y todos sus ángeles. En la enseñanza de las Escrituras no encontramos que Dios prevea el futuro y por eso lo adivina. Eso no lo encontramos en las Escrituras. Esa es una perversión de la enseñanza bíblica. Dios no es un adivino. Dios es el Señor de los cielos y de la tierra y es quien decreta los acontecimientos para que ocurran y sucedan de acuerdo a su voluntad. Este es el Dios soberano que proclaman las Escrituras.
Porque Dios es Dios, Él es soberano. Si Dios no fuera soberano, si Dios no tuviera el control de todo lo que ocurre en el universo, entonces dependería de otras cosas fuera de sí mismo para llevar adelante su propósito. Y si Dios dependiera de otras cosas fuera de sí mismo, ya no sería el Dios autosuficiente que proclaman las Escrituras. Y si Dios no es autosuficiente para cumplir sus propósitos, ya no es Dios. Es uno más como nosotros, que tenemos buenos propósitos para hacer las cosas, pero luego ocurren ciertos accidentes en la vida que nos impiden hacer lo que nosotros pensábamos hacer. Por ejemplo, esta mañana nuestro hermano Antonio tenía previsto venir a la iglesia, pero se le ha averiado el coche y no puede venir a la iglesia. Eso no ocurre con Dios. Lo que Dios se propone, Dios lo ejecuta. No hay nada en el universo que pueda impedir sus planes. Nada se puede meter en su camino. Nada puede hacerle caer de la situación que Él ha previsto y que Él ha determinado. Dios es Dios porque Él es soberano y rige sobre todos los acontecimientos del universo. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién lo deshará lo que yo me propongo? En el capítulo 46 de Isaías también, versículo 9, dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, todo lo que Dios quiere hacer. No hay nadie que pueda intervenir, ni doblar su mano, ni desviar sus propósitos, ni alterar su objetivo. Nada. Así que su soberanía se deriva necesariamente de su deidad. Es soberano porque es Dios, y es Dios porque es soberano. Pero su soberanía descansa también en su derecho como creador. Dios creó todas las cosas, y las creó con un propósito determinado. ¿Acaso no tiene el derecho de llevar adelante su plan con aquello que hizo? ¿No tiene Dios el derecho, siendo el creador de todo, de cumplir y llevar a cabo sus propósitos? Dios no tiene que consultar a nadie para llevar a cabo su voluntad. No tiene que someter sus planes a la voluntad de los demás a ver qué les parece. Dios cumple sus propósitos y ejerce su dominio sobre toda la creación. Pero la Escritura no solamente revela el hecho de que Dios es soberano, sino también, en segundo lugar, cómo en el ejercicio de su soberanía, Dios ha legislado sobre sus criaturas. Dios ha legislado. Su soberanía no se circunscribe a llevar adelante su plan general sobre su creación, sino que se extiende también sobre el reino de lo moral. Es decir, Dios no solamente ha creado al hombre, no solamente ha creado a los ángeles, no solamente ha creado este mundo con todo lo que el mundo contiene, sino que Dios también ejerce su dominio y su gobierno en el aspecto moral que tiene que ver con el ser humano. Dios ha legislado sobre sus criaturas. Dios ha trazado para la criatura un camino por donde debe andar. Y estas criaturas, nosotros, tenemos la obligación y el deber de rendir obediencia plena a su voluntad, porque Dios es el creador y nosotros la criatura. No olvidemos esto. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:8, teniendo en cuenta aquellos que dicen ya no estamos bajo la ley, que es lo que el mismo apóstol Pablo dice más adelante y que luego estudiaremos, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 13:8 que el que ama al prójimo cumple la ley. El que ama al prójimo cumple la ley. Y luego añade el versículo 10 del capítulo 13 de Romanos, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor es el cumplimiento de la ley. El someterse en obediencia a la ley de Dios evidencia el amor a Dios y el amor al prójimo. Fijaos que Dios en su bondad y en su sabiduría no ha dejado al hombre a expensas de sí mismo. No nos ha dejado para que nosotros descubramos qué es lo que está bien y lo que está mal, porque va a depender de los intereses del hombre, de en qué país vive el hombre, de en qué cultura vive el hombre, de cuáles son las circunstancias que rodean al hombre, para ver si algo es bueno y malo, y lo que es bueno para mí será malo para el prójimo. Pero Dios no ha dejado eso a expensas del hombre. Dios ha provisto en su sabiduría de una ley para el hombre. Le ha trazado al hombre el camino por donde debe de andar. Dios ha ejercido el derecho que tiene sobre sus criaturas, y por amor a sus criaturas nos ha dado una ley moral, los 10 mandamientos. La ley, dice la Escritura, que es santa, es justa y es buena. No son reglas caprichosas, son la expresión de la voluntad de un Dios bueno que se deleita en hacer el bien a sus criaturas. Dios hizo al hombre y Dios conoce mejor que nadie lo que al hombre le conviene. Dice el apóstol Juan en su primera carta, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, sí que nos enseña el Nuevo Testamento cómo realmente los mandamientos de Dios son importantes para nosotros. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo se puede decir que estamos bajo la ley, no bajo la gracia, y que los mandamientos ya no tienen nada que ver con nosotros? Cuando la misma escritura del Nuevo Testamento, del apóstol Juan y el apóstol Pablo también lo está diciendo, que el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos para nosotros no son gravosos. ¿Cuál es la prueba objetiva de que amamos a Dios? El que guardamos sus mandamientos. ¿Y no será esto una carga terrible para nosotros? Juan dice, no es una carga terrible, porque sus mandamientos para nosotros no son una carga. Nosotros nos deleitamos en obedecer a Dios, nos deleitamos en agradar a Dios, nos deleitamos en servir a Dios. Dios no ha dejado al hombre la tarea de definir el bien y el mal. No es el hombre el que debe trazar la línea que divide lo malo de lo bueno. Por amor a nosotros, Dios no dejó eso en nuestras manos. Por eso dice la Escritura que la ley es buena, porque es una expresión de autoridad de un Dios bueno, de un Dios que quiere lo mejor para sus criaturas. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 97, «Oh, cuánto amo yo tu ley». Vemos por lo tanto la unidad entre el Nuevo Testamento y el Antiguo. «Oh, cuánto amo yo tu ley». Todo el día es ella mi meditación. Y este es un lenguaje extraño para muchos en el día de hoy. ¿Cómo es que podemos amar la ley de Dios? Si el salmista hubiese dicho, «Oh, cuánto amo tus promesas», muchos se sentirían identificados con el salmista. «Cuánto amo tus promesas». Pero este hombre amaba la ley. ¿Y sabéis por qué amaba la ley? Porque era la ley de Dios. Y lo que David amaba no era una lista abstracta de regulaciones y reglas. Fijaos en el texto. «Oh, cuánto amo yo la ley». No dice esto el texto. No dice, «Oh, cuánto amo yo la ley». Dice, «Oh, cuánto amo yo tu ley». La tuya. La ley de Dios. La amo porque es tu ley. Y yo te conozco. Nada saldría de tus labios si no fuera para mi bien. ¿Cuánto amo yo tu ley? El hombre que realmente conoce y ama a Dios, ama la ley de Dios. El hombre que conoce a Dios sabe que es a través de la ley como puede conocer más a Dios, como puede agradar a Dios, y eso es precisamente lo que el cristiano quiere hacer. Ama a Dios y por eso se somete a sus mandamientos. Pero no solo esto. El salmista también conoce la bondad y la sabiduría de Dios y sabe que si Dios ha prohibido o ha mandado algo, sería una locura y un atentado contra nosotros mismos desobedecer lo que Dios ha puesto delante de nosotros. El hombre que no ama la ley y que no se deleita en ella, no conoce a Dios y no ama a Dios. Posee una visión distorsionada del carácter de Dios, porque es ese carácter lo que se refleja en la ley. El carácter de Dios se refleja en su ley. Hemos visto entonces que el Dios que se revela en las Escrituras es un Dios soberano, que en el ejercicio de su soberanía Dios ha legislado sobre sus criaturas, y en tercer lugar vemos cómo las criaturas tienen el deber y la obligación de someterse al gobierno soberano de Dios. Lo que queremos decir con esto es que al someternos a la ley de Dios, el someternos a la ley de Dios no es algo opcional. No es lo que a ti te apetezca. Si te apetece te sometes, y si no te apetece no te sometes. Ni siquiera es algo que le apetezca al incrédulo. La ley no es para el incrédulo o para el creyente, no. La ley es para el hombre. La ley es para el hombre. Da igual donde viva, da igual a qué cultura pertenezca, da igual en qué país habite, da igual en qué época de la historia de la humanidad viva. La ley es eterna y se aplica a todos. El cuadro que tenemos en las Escrituras no es el de un Dios que viene delante de sus criaturas y les dice, bueno, queridas criaturas, si os parece bien y no tenéis nada en contra, estas leyes son las que os convienen. Si hacéis esto y lo otro, os irá bien en la vida, y si no lo hacéis, os irá mal. Pero eso es problema vuestro, vosotros sabréis. Yo ya he cumplido con advertiros. El Dios de las Escrituras no es así. Si admitimos la existencia de una ley moral que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo, admitimos también la existencia de un legislador que tiene la autoridad de promulgar dicha ley, y debemos admitir también que todos nosotros estamos obligados a obedecerla sin excepción. El hombre como hombre sin excepción, porque la ley de Dios es para sus criaturas, no para los cristianos, para todas sus criaturas. Debemos admitir también, como consecuencia de que la ley existe,
Y esto es importante porque muchas sectas se han ido por otros caminos y muchas denominaciones cristianas. Debemos admitir como consecuencia de que la ley existe, que debe de haber un juicio en el que vamos a ser juzgados de acuerdo a la ley de Dios. Si no fuera así la ley de Dios, serían palabras al viento. No haría falta la ley de Dios, la tiraríamos a la basura como tiraríamos toda la escritura a la basura. Debemos admitir que en ese juicio, en el que todos los hombres se pondrán delante de Dios y en el que todas sus obras saldrán, lo que establece, o el juicio, se establece en base a la ley de Dios, no en base a mis ocurrencias, sino que la ley de Dios establece el juicio, y en base a la ley de Dios todo hombre será juzgado. Y debemos admitir también que en ese juicio habrá una sentencia firme de la ley. Habrá una sentencia firme de la ley. Cada violación contra la ley de Dios es un crimen contra Dios mismo, precisamente por el hecho de que la ley refleja el carácter santo, justo y bueno de Dios. En base a eso seremos juzgados. Cada pecado que el hombre comete no solamente es una afrenta a la autoridad de Dios, sino también es una deshonra y un desprecio al carácter de Dios. Y esto conlleva consigo el castigo. La ley debe ser cumplida, y quien atente contra la ley será sometido a la sentencia que la ley dictamina. Y aquel que no cumple todas las cosas que determinan la ley es digno de muerte. Eso es lo que dice la ley. Por eso todos los hombres están condenados. Todos los hombres sin excepción están condenados, porque la ley aplica una sentencia firme e inflexible acerca de la condición en la que se encuentra el hombre. Thomas Nutwin, un ministro puritano, dijo al respecto: el pecado arroja una mancha de vergüenza y de ignominia sobre el honor que Dios posee. Su soberanía es despreciada en cada pecado y, por lo tanto, cada pecado es un menosprecio de su realeza y de su dignidad. Cuando pecamos, atentamos contra Dios, atentamos contra su ley. Y atentar contra la ley de Dios lleva a juicio. Y el juicio que establece la ley de Dios, la sentencia que dicta, es la muerte. Esa es la situación que estamos delante de la ley de Dios. No es cosa ligera transgredir la ley de Dios. De hecho, todos los seres humanos tendremos que presentarnos delante de Él para rendir cuentas en relación con su ley. En relación con su ley. Por lo tanto, obedecer la ley moral de Dios no es algo opcional para el ser humano. No, tú como no eres cristiano no tienes que cumplir la ley. O yo como soy cristiano, y así se predica desde muchas iglesias, yo como soy cristiano estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Por lo tanto, como no estoy bajo la ley, puedo hacer lo que me dé la gana, porque no estoy bajo la ley. Dios posee derecho absoluto sobre todo lo creado. Dios ha legislado sobre sus criaturas y todos estamos obligados a someternos a la legislación de aquel que nos creó. Esa es nuestra obligación. La ley de Dios figura en toda la Biblia. No se halla solamente en algún que otro pasaje aislado, sino que constituye el telón de fondo, el fundamento de todo lo que la Biblia dice acerca de las relaciones entre Dios y entre los hombres. En todo el Antiguo Testamento destaca un pensamiento básico: Dios es el legislador y el hombre le debe obediencia. ¿Y del Nuevo Testamento qué se puede decir? ¿Oscurece el Nuevo Testamento este pensamiento que se marca a lo largo de todo el Antiguo Testamento? ¿Rebaja el Nuevo Testamento en algún modo la ley de Dios? ¿La quita de en medio? ¿La anula? Ha habido quienes así lo han creído y han caído en el error llamado antinomianismo. Es decir, nosotros vivimos sin ley. A nosotros, que somos cristianos, la ley no nos afecta. Han sostenido que desde que vino Cristo, los cristianos ya no tenemos que cumplir la ley. Pero esto es un error terrible. En un sentido, los cristianos no estamos, como dice Pablo, bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos sujetos a la maldición que la ley pronuncia contra el pecado, porque Cristo nos ha liberado de esa maldición, cuando Él mismo llevó en la cruz la sentencia que nos correspondía. En ese sentido, sí. El cristiano no se halla bajo ninguna dispensación en la que el ser aceptado por parte de Dios dependa de su obediencia a la ley. Y esta gente dice, bueno, es que los que vivieron antes de Cristo obedecían a la ley y por eso fueron salvos. Pero Pablo, recordando todo el Antiguo Testamento, porque lo que hacen los apóstoles es explicarnos el Antiguo Testamento, nos dice que por las obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces ningún ser humano se podrá presentar delante de Dios diciendo, yo he cumplido los 10 mandamientos. Nadie podrá presentarse delante de Dios. Porque es imposible, por la naturaleza caída que tenemos, es imposible que podamos cumplir los mandamientos. Es imposible. Significa, por tanto, que para el cristiano la ley de Dios ya no es la expresión de su voluntad,
y que por tanto el cristiano ya no tiene la obligación de cumplir la ley de Dios? ¿Significa que el cristiano se halla libre para hacer lo que le plazca porque ya no se encuentra bajo los mandamientos de Dios? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Frase repetida en las iglesias arminianas. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No penséis, dijo el Señor, que he venido para abrogar la ley o los profetas. Caramba, pues fíjate lo que dice el Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y si el Señor vino para cumplir la ley, nosotros estamos exentos. Luego continúa poniendo su justicia en contraste con la justicia de los escribas y fariseos. Y la justicia es la práctica de la ley. Porque os digo, Mateo 5:17, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, que sí hay algo que tiene que ver con la justicia de Dios. Y la justicia es la expresión de su ley. ¿Es su justicia algo que el hombre puede tomar según le parezca? No, es que desde que vino Cristo nosotros ya no estamos bajo la ley. ¿Ya podemos hacer lo que nosotros queramos? Pues al leer estos textos queda claro que de lo que está hablando nuestro Señor no es de otra cosa, sino de la observancia de la ley de Dios. Si tu ojo derecho, nos dice el Señor, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, nos dice Mateo 3:29. Por lo tanto, resulta que sí parece que tiene que ver algo con la ley de Dios, porque si yo no me someto a la ley de Dios, sí que corro el riesgo de ser arrojado al infierno, porque estoy atentando contra la ley de Dios. Mas yo os digo, dice el Señor en otro pasaje, Mateo 12:36, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, ni siquiera de los hechos, de las palabras. ¿Son estas las palabras de alguien que quita la ley de Dios de su lugar para poner otra cosa? Si estamos bajo la gracia, ¿por qué diría al Señor todas estas cosas? Si estamos bajo la gracia en el sentido de que nosotros no estamos obligados a cumplir la ley, en ese sentido es en el que los arminianos defienden esta postura. Nosotros no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. ¿Son estas las palabras de alguien que quita la ley de Dios de su lugar para poner otra meta? ¿Son estas las palabras de alguien que creía que los hombres podían jugar con la ley de Dios o que no estaban expuestos a la ley de Dios? A pesar de estas afirmaciones, hay quienes creen que las palabras de nuestro Señor pertenecen a la dispensación de la ley, porque es que empezó la gracia justamente cuando se murió nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como todavía no se había muerto, esto todavía no se aplicaba. Pero con esta afirmación van más allá y muestran que los que vivieron antes de Cristo se salvaban de una manera. Aquellos estaban bajo la ley, los que vivieron antes de Cristo. Por lo tanto, como cumplieron la ley, se salvaron. Nosotros estamos bajo la gracia, ya no tenemos que cumplir la ley y también nos salvamos. Con lo cual están estableciendo dos métodos de salvación. Es decir, los que vivieron antes de Cristo se salvaron obedeciendo la ley y los que vivimos después de Cristo nos salvamos por la fe. Eso es inaceptable delante de las Escrituras, porque los hombres siempre se han salvado de la misma manera. Ya hemos leído el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe Abel, por la fe, por la fe, por la fe. Y él habla de Moisés y habla de cómo él estaba mirando o teniendo un poco las riquezas de los egipcios y tenían mucho los vituperios de Cristo. En Moisés ya estaba Cristo. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento estaban mirando a Cristo. Todo reflejaba la persona de Cristo. Por lo tanto, los que vivieron antes, desde Adán hasta los que vivan en el fin del mundo, todos serán salvos de la misma manera, porque la Escritura solamente entiende una cosa, que la salvación es por la fe, y la salvación es un mérito que Dios da, es un don que Dios da al hombre, la fe es un don que Dios da al hombre para darle la salvación. Pero por si a alguno se le queda algo en la cabeza de todas estas cosas, o persiste, no tiene más que leer como hemos hecho el capítulo 11 de Efesios, para ver cómo por la fe se llevó a cabo todo esto. Aquellos que vivieron antes de Cristo también fueron salvos por la fe. Y nos dice la Escritura que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Cristo es quien le dio la fe a aquellos que vivieron en la antigüedad. Y Cristo es quien da la fe hoy. Y Cristo es quien dará la fe mañana. Aquellos a quien, por la voluntad de Dios, son llamados a la vida. Es el apóstol Pablo, el apóstol que nos ha dicho que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia,
quien nos presenta la ley de Dios como algo que ya no tiene validez desde la muerte de Cristo, porque es Pablo, y ese es el versículo que se cogen los arminianos para defender que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Es esto lo que Pablo quiere decir? Pues tenemos que decir que de ninguna manera. En el capítulo 2 de la Epístola a los Romanos, al igual que en otras muchas partes de sus cartas, Pablo insiste en la universalidad de la ley de Dios. Incluso los gentiles, dice él, aunque no conocen esa clara manifestación de la ley de Dios que se encontraba en el Antiguo Testamento, tienen la ley de Dios escrita en sus corazones y no tienen excusa si desobedecen. No tienen excusa, porque la ley de Dios está escrita en la conciencia de todos los hombres. Los creyentes, sobre todo, insiste Pablo, están muy lejos de estar libres del deber de obedecer los mandamientos de Dios. El apóstol considera que una idea tal es prácticamente una herejía. Manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, Gálatas 5:19, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero todo esto es un atentado contra la ley. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos bajo la gracia, no bajo la ley? Y Pablo está diciendo aquí que quien practica estas cosas, que es un atentado contra la ley de Dios, no entrarán en el reino de los cielos. Con lo cual, evidentemente, sí que tenemos que someternos a obedecer la ley, aunque sepamos que no la cumpliremos, pero estamos sometidos en obediencia a la ley. Con esto que nos acaba de decir el apóstol Pablo, nos está exponiendo que todos los seres humanos están expuestos delante de la ley, y especialmente los cristianos, si, como ellos dicen, como nosotros decimos, queremos entrar en el reino de los cielos. Si queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que observar la ley. No porque la ley nos va a llevar al reino de los cielos, sino porque ahora vamos a ver. Lo que nos está enseñando las Escrituras es que los creyentes en Cristo no se hallan bajo la maldición de la ley. En ese sentido, no nos hallamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque Cristo ha llevado el justo castigo de la ley en lugar de su pueblo. Los cristianos tenemos además dentro de nosotros una nueva naturaleza que ha sido obrada por el poder del Espíritu Santo cuando nos sacó de los muertos y nos llevó al reino de Cristo. Se ha operado un cambio en nosotros. Esa nueva naturaleza, el haber sido hechos hijos de Dios, no exime al creyente de la obediencia a los mandamientos santos de Dios, no nos exime en absoluto, sino que nos capacita para obedecer estos mandamientos de una forma que antes hubiera sido imposible. Antes lo podemos obedecer, como hacían los fariseos, a rajatabla. Pero el Señor les muestra que no solamente es lo que dicen los mandamientos, sino también lo que quieren decir. No adulterarás. Los fariseos se ponían casi una máscara delante para no ver a las mujeres, así no adulteraron. Y el Señor les dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado. Con lo cual, no es lo que dice el mandamiento, es lo que quiere decir. La ley de Dios, como decíamos antes, es una ley eterna, válida para los creyentes, válida para los incrédulos, válida hoy, válida ayer y válida por todos los siglos. Esa ley se anunció con una grandiosidad espectacular en medio de una gran convulsión de truenos y relámpagos en el monte Sinaí. Pero la ley ya existía. La ley no empezó en Éxodo 20, la ley ya existía. Allí se dio una forma oficial, pero desde que el hombre está en el mundo, esa ley ya tiene autoridad y tiene vigencia. Cuando Adán desobedece a Dios, Adán y Eva saben perfectamente que han hecho mal. Y no tenían los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, pero ya sabían que habían hecho mal. Cuando Caín mata a Abel, ya sabe que ha hecho mal. Dios ha puesto en la conciencia de todos los hombres su ley. En ninguna parte de la Biblia, ni en la enseñanza de Cristo, ni en la de los apóstoles, podemos eludir la majestad de la ley de Dios, escrita desde la constitución del universo, y que penetra en lo más profundo del alma, que abarca toda palabra ociosa que nosotros podamos decir, toda acción, toda omisión y todo pensamiento secreto del corazón. Y es una ley que es ineludible, que es exhaustiva y precisa, que es santa y que es terrible. Dios es el legislador y el hombre es el sujeto. Dios es el que gobierna, el hombre es el que es gobernado. El servicio de Dios es un servicio que es libertad perfecta. Pero fijaos, es un servicio de servir, de siervo. Dios es, fue y será
el Rey soberano del universo. Todo el universo está bajo su santa ley. Y nosotros somos sus criaturas, no olvidemos esto. La ley no es la promulgación arbitraria de un tirano cruel que hace lo que le da la gana porque quiere. La ley se basa en la perfección infinita del ser de Dios. En eso se basa la ley. Sed pues vosotros perfectos, dijo el Señor, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley refleja el carácter santo de Dios. Esa es la norma. La ley de Dios no es una ley arbitraria o sin sentido. Es una ley santa como Dios mismo es santo. Si esa ley de Dios es tan santa como nos muestra la Escritura, lo que vemos contra la ley es el pecado. Qué terrible es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley de Dios. Eso es el pecado. El pecado no es una ofensa contra una norma temporal, no. Es una ofensa contra el Dios infinito y eterno. Y tristemente, una característica de la edad en la que vivimos es la incredulidad respecto a cualquier cosa que se pueda llamar la ley de Dios. Aquí lo que vamos, en la sociedad en la que vivimos, en la cultura en la que estamos y cada vez más global, es atentar todo lo que se pueda contra la autoridad. Y atentar contra la autoridad, contra las leyes, es a lo que la Escritura le llama pecado. En la raíz de todo lo que la Biblia dice, hay dos grandes verdades inseparables. Por una parte, la majestad de la ley de Dios y por otra parte, el pecado como ofensa contra la ley de Dios, la transgresión de la ley de Dios. Y estas dos verdades básicas se niegan en nuestra sociedad, se niegan. Y lo que es peor, se niega la Iglesia y se crea una doctrina completamente perversa. Ya ves que a la gente le da igual delinquir que no delinquir, porque al final de cuentas no pasa nada. Le da igual transgredir la ley que no transgredirla, porque al final de cuentas, si eres más o menos maleante, casi te merece la pena transgredir la ley, porque al final sales reforzado. ¿Qué clase de sociedad es esta en la que la ley de Dios se considera como pasada de moda, en la que no hay conciencia de pecado, y ya no solamente en la sociedad, sino también en la Iglesia? ¿Qué clase de Iglesia es la que tenemos en el siglo XXI? Que ya no se empieza a hablar de pecado, ya no se empieza a hablar de juicio, sino que ya todos somos tan buenos que incluso nos empezamos a preguntar ¿para qué vino Cristo? Si no somos tan malos. Todo esto produce que la sociedad se desintegre a un ritmo acelerado. Y si miramos a nuestro alrededor veremos un relajamiento de las restricciones, un abandono de las normas y una vuelta a hacer cada uno lo que le da la gana, una vuelta a la barbarie. ¿Cuál es el remedio para el descalabro de la sociedad y para el deterioro tan rápido que hay y progresivo de la libertad? Pues solamente hay un remedio, la ley de Dios, solamente hay un remedio. Nuestra sociedad, que se cree tan buena, marca unas normas por las que pretende que los jueces dicten sentencia para reinsertar a los delincuentes. En la Constitución de España, el propósito para los delincuentes, para los asesinos, para los terroristas, no es aplicarles la justicia, es que se reinserten. Pero esto va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Debemos restaurar la noción de que existen los jueces para defender la justicia, no para defender al delincuente, como parece que es la norma. Lo triste es que eso también ocurre en la Iglesia y se traslada en la Iglesia, y que la Iglesia va dependiendo de las normas sociales o de las corrientes culturales, arrastrándose y detrás de las corrientes culturales. En vez de ir contra corriente, va a favor de la corriente. Lejos de predicar acerca de la justicia de Dios, se permite toda clase de abusos justificando el pecado. Y esto ocurre también a nivel personal, como no se predica acerca de la justicia de Dios, ni de la ley de Dios en las iglesias, ni se establece el carácter santo de Dios, solamente se habla que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y claro, como Dios es amor, pues no pasa nada. Le voy a hacer el favor de acercarme a Él, voy a hacerle el favor de ir el domingo a la iglesia, pero es como un favor excepcional que le hago. Qué miserables somos. El problema de la sociedad está en la relación del alma con Dios. A no ser que el hombre sea justo ante Dios, es decir, que obedezca y se someta a sus mandamientos, nunca serán justos los hombres en sus relaciones humanas. Si el hombre no obedece a Dios, si no se somete a sus mandamientos, es completamente imposible que tenga una relación correcta con su prójimo. Es imposible. Por lo tanto, la ley de Dios sí que me enseña a relacionarme en primer lugar con Dios y en segundo lugar a relacionarme con mi prójimo. Es imprescindible
la ley de Dios para mi desarrollo como persona, tanto a nivel espiritual, como a nivel emocional, como a nivel físico. Es imprescindible. Pero los hombres no tienen conciencia de pecado porque se les está enseñando a los creyentes que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia y que la ley no cuenta para nosotros de ninguna manera, que no pasa nada, hagamos lo que hagamos, porque no estamos bajo la ley. Eso es lo que piensa el delincuente. Eso es lo que piensa el delincuente. Y eso es lo que piensan muchos cristianos. Qué curioso. Hablaba hace poco con un pastor y me decía, vivimos en el siglo XXI y tenemos que adaptarnos al siglo en el que vivimos, nos guste o no. Si hablamos a los jóvenes, y su preocupación eran los jóvenes, si hablamos a los jóvenes de hoy acerca del pecado y de la culpa y de la ley y de todo lo que dice la Escritura, se apartarán de nosotros, porque a los jóvenes les aburre el Evangelio. Entonces no podemos empezarles a hablar del pecado, de la justicia y de la ley. Y esto no solamente hará que les aburra el Evangelio, sino que también les llevará a apartarse del Cristo que predicamos. No podemos permitir que acaben divirtiéndose con el mundo. Vamos a traer la diversión del mundo a la iglesia y así los jóvenes no se irán de la iglesia. Si no van a acudir a Cristo por medio de la predicación, no deberíamos invitarlos a que acudan a Él a su manera, la manera en la que los jóvenes entienden el mundo en el que vivimos. Si no acuden a Cristo a través de la conciencia de pecado que nace del temor a la ley de Dios, que está hablando es un hombre que tiene claramente las convicciones reformadas, si no acuden a Cristo a través de la conciencia de pecado que nace del temor a la ley de Dios, no podíamos hacerlos llegar a Cristo por medio de las enseñanzas éticas de Cristo, dándoles buenos entretenimientos, haciéndoles pasar buenos ratos, usando la música rock u otros medios para los cultos de jóvenes, donde ellos se sientan a gusto, en esos cultos que son lo que en el mundo hay. El tema es que no se puede llegar a la salvación por atajos que el hombre se invente. Dice la Escritura que la puerta es estrecha. Y cuando dice la Escritura que la puerta es estrecha es que tienes casi que andar de perfil, o precisamente la idea que está mostrando cuando la Escritura habla del camino del cristiano es andar por un despeñadero en el que tienes una pared rocosa detrás y un abismo delante. Y tienes una senda finísima. Y por ahí tienes que ir andando, casi de perfil. Esa es la senda del cristiano. Eso es entrar por la puerta estrecha. Por la puerta estrecha no cabe cualquiera. No todos están dispuestos a pagar el precio. Y por otra parte tenemos que insistir en que la salvación a los hombres llega por medio de la predicación del Evangelio. Ni más ni menos. La predicación del Evangelio. Cosa que en las iglesias tampoco parece que sea muy normal. Si a los jóvenes les aburre el Evangelio, desde luego que nos entristece muchísimo. Lo peor es que también le aburre a los mayores. Pero desde luego no podemos cambiar la verdad por el circo, ni podemos rebajar la ley de Dios y de la santidad en la que Dios mismo ha puesto su ley para dar otra chuchería a la gente para que se entretenga. El problema es que no solamente los jóvenes parece que se aburren, como decía, sino también los mayores. A todos nos gustaría más pasar un día como el Día del Señor, haciendo teatros, marionetas y circo, que exponernos durante casi una hora a una predicación solemne y profunda de la palabra de Dios. Pero yo me pregunto, imagínate que estás muy mal del corazón y que te tienen que operar, urgentemente. ¿Te dejarías operar del corazón por un payaso? Por alguien que tiene algunas ideas de cómo es el cuerpo humano, porque haciendo malabarismos y haciendo payasadas, ha encontrado dónde están las manos, dónde están los pies y más o menos dónde están todos los órganos. ¿Tú te dejarías operar por un payaso de circo? ¿O te dejarías operar por un hombre que se ha pasado, por una mujer, por una persona que se ha pasado años estudiando en las mejores universidades, que luego ha estado haciendo prácticas con los mejores cirujanos, que ha estado atendiendo durante muchos años cómo se opera, y cuando lo ves es una persona que no te cuenta un chiste cuando está operando, sino que está centrado en su asunto? ¿En manos de quién te dejarías operar? Porque en el tema de la salvación estamos hablando de un asunto de muerte o vida. Estamos hablando de los circos, que hay muchas iglesias, y estamos hablando de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Dicen que la predicación es aburrida. Hermanos, lo que habéis estudiado, y casi todos hemos estudiado, ¿no es aburrido estudiar una carrera? ¿No es aburrido? Todo lo que tienes que estudiar, las horas que tienes que darle al estudio, desde niño, desde los 6 años, los 4, los 5 años, estudiando. ¿No es aburrido? ¿No es aburrido ir a trabajar todos los días? Y los que trabajan en el campo, ¿no es aburrido estar con un azadón o con un pico y una pala picando? ¿No es aburrido? ¿No es aburrido limpiar la casa todos los días? Que no haya polvos, que no haya telarañas. ¿No es aburrido limpiar los platos? ¿No es aburrido?
¿No es aburrido preparar la comida todos los días, las mamás preparando la comida para sus hijos? ¿No es aburrido? Todo lo importante parece aburrido. Pero sin esas cosas la vida no existiría. No podemos olvidar que Dios salva, dice la Escritura, por la locura de la predicación. A la gente le parece esto una locura, fijaos a los judíos y a los gentiles. Un crucificado, que nos van a hablar aquí de un crucificado. Nosotros desde luego no vamos a salvar a nadie, pero hay alguien que puede hacer lo que parece imposible, y es el Espíritu del Dios vivo y verdadero. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios predicada para tocar el corazón de los hombres y pasarlos de muerte a vida. Por muchos entretenimientos que tengamos, nosotros no vamos a salvar a los hombres. Lo que nos dice la Escritura es que los hombres se salvan por la locura de la predicación, y eso es exactamente lo que la Iglesia hoy tiene que hacer, predicar el Evangelio, predicar. No debemos temer en absoluto cuando predicamos acerca de la ley, porque es la ley la que lleva a los pecadores a Cristo. El Espíritu de Dios no ha perdido su poder. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice el apóstol Pablo, yo no sabría que codiciaba, si la ley no me dijera, no codiciarás. Por lo tanto, la ley sí que me sirve a mí para llegar a Cristo. Para concluir, algunas aplicaciones prácticas de las enseñanzas que hemos visto hoy. En primer lugar, esta enseñanza debe movernos a la gratitud a Dios, al ver que no nos ha dejado a expensas de nosotros mismos, sino que en su amor y en su bondad nos ha provisto de una ley, por la cual conocemos a Dios y también podemos relacionarnos con nuestro prójimo. Cuando miramos la ley en su correcta perspectiva, como la guía autoritaria de un Dios bueno y sabio, no nos sentimos oprimidos por la ley, sino más bien nos sentimos aliviados de que Dios haya ejercido su derecho sobre nosotros como Dios y como Creador, y que haya legislado nuestras vidas, dándonos los mandamientos. De la misma manera nos sentimos libres cuando vivimos en un país, cuando las leyes legislan sobre todo. Uno puede decir, yo no quiero ley, porque estamos bajo la gracia, yo no quiero ley. ¿Os podéis imaginar si nosotros viviéramos en este país sin ley? Si no hubiera ley, no habría garantías de ningún tipo. No tendríamos una casa, porque sin ley, ¿dónde están las escrituras de propiedad de la casa? Que dice que la casa es mía. Si no hay ley, no hay escrituras. Y aun habiendo escrituras, llega el vecino, dice que la casa es suya y se la queda porque no hay ley. Yo no puedo salir con el coche a conducir, porque si no hay ley, vendrán coches por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, y no sabré por dónde tengo que ir, porque no hay ley. Esto es un desastre. Si no hay ley, no podríamos ni comprar ni vender, porque si no hay ley, ¿quién establece los cambios y que no me vas a engañar en los cambios o me vas a vender una cosa que no es la que yo estoy comprando? Todo estaría expuesto a sernos arrebatados. Sin ley es imposible la vida. Pero la ley nos protege. La ley nos protege. De la misma manera ocurre con la ley de Dios dada al hombre. Se nos dio para protegernos. Es esta perspectiva la que lleva al salmista a decir en el Salmo 19 que los mandamientos de Dios son más deseables que el oro y más dulces que la miel. Estos son los mandamientos de Dios. Y luego en el Salmo 119 multiplica sus expresiones de gratitud a Dios y de su profundo aprecio por la ley de Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley? Cada día es ella mi meditación. La pregunta es, ¿es esa tu perspectiva de la ley de Dios? ¿Es esa tu perspectiva de la ley de Dios? ¿Conoces por experiencia propia lo que es deleitarse en la ley de Dios? Es tu experiencia. ¿Amas al Dios de las Escrituras, al Dios que nos ha dado su ley? ¿O te has fabricado un Dios a tu propia conveniencia, al cual no tienes la obligación de obedecer? Porque puedes hacer lo que te dé la gana. El Señor Jesucristo dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y luego en el versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Por lo tanto, sí que nuestro Señor está estableciendo los principios de la ley. ¿Manifiestas en tu vida ese amor por Cristo a través de un genuino interés en obedecer sus mandamientos, todos sus mandamientos? ¿O prefieres más bien rendir a la ley una obediencia selectiva? Es decir, este me interesa, esto no me interesa, y este como no me interesa, lo aparto y dejo solamente el que me conviene. O más aún, te unes al resto de los llamados cristianos que dicen que la ley no se aplica a nosotros y por lo tanto puedes hacer lo que te parezca oportuno. Si tú no conoces a Dios, si tú conoces a Dios, si confías en Dios, si descansas realmente en su sabiduría y en su bondad, entonces podrás decir como el apóstol Pablo, yo, Romanos 7:22, yo me deleito en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. Y cuando percibas indisposición en tu corazón en contra de la voluntad de Dios, no te vas a molestar contra la ley de Dios, sino más bien te vas a molestar contigo mismo.
porque el problema lo tienes tú. Si no sabes lo que es esto por experiencia propia, entonces no conoces al Dios de las Escrituras. Tu Dios es un Dios inventado. En segundo lugar, esta enseñanza nos revela nuestra necesidad de un Salvador. Fijaos que todos nosotros tenemos que dar cuenta algún día delante de nuestro Creador en relación con su ley. La ley no fue dada para salvar al hombre. La ley no fue dada para salvar al hombre, sino más bien para revelarnos nuestra impotencia de obedecer a Dios como Él requiere. Y de esa manera nos muestra nuestra condición y de esa manera impone su sentencia. Una sentencia de muerte. Viendo su santa ley, estudiando su justa ley, es cuando somos llevados a suplicar a Dios que nos perdone, porque nos vemos en relación con su ley y nos vemos impotentes y nos vemos completamente incapaces de cumplir todo aquello que Dios te manda. Como nos vemos así, dice Pablo, la ley es mi ayo que me llevó a Cristo, es decir, la ley es mi niñera, que me cogió de la mano, me dijo realmente cómo era y me llevó directamente a Cristo, porque en Cristo es donde yo puedo encontrar el perdón y la salvación. Pero si yo no tengo conocimiento de ley, ¿qué falta me hace Cristo? Pensaré como piensa la mayoría del mundo en el que vivimos. Yo soy bueno. ¿Por qué dice la gente yo soy bueno? Porque no conoce la ley de Dios. Y como no tiene referente de la ley de Dios, el hombre piensa para sí mismo que es bueno. ¿Qué falta le hace Dios? Ninguna. ¿Qué falta le hace Cristo? Ninguna. ¿Cómo se va a convencer de pecado? Pero si él piensa que no ha pecado. Porque la ley de Dios para él no es nada. La ley nos muestra nuestra impotencia, nos muestra nuestra bajeza, nos muestra nuestra miseria y nos muestra nuestra verdadera condición. Por eso nos lleva directamente a Cristo, para clamar y suplicar a Cristo que nos perdone, para asirnos de Cristo y obtener la salvación. Cuando la ley brilla es cuando podemos correr a Cristo para buscar el oportuno socorro y para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros para condenarnos, que es exactamente lo que nuestros hechos merecen. Pero para esto vino Cristo, para hacer que la santa ira de Dios, su santa justicia, no cayera sobre nosotros, su pueblo, sino cayera sobre Él. Él soportó la maldición de Dios, Él soportó la ira de Dios, Él soportó la ley de Dios en nuestro nombre. Cristo tuvo que derramar su sangre. Cristo quedó desamparado del Dios vivo para pagar por los pecados de su pueblo, para pagar por las transgresiones de su pueblo. Cristo cumplió por nosotros delante de Dios la ley. En ese sentido, sí que estamos bajo la gracia. Dice la Escritura que Cristo es nuestro sustituto y que Él pagó el precio de la condenación en nuestro lugar. Si tú eres uno de sus hijos, oirás su voz, entenderás lo que estoy hablando, sabrás a qué me estoy refiriendo y tomarás buena nota para suplicar a Dios que perdone tus pecados y que te aplique el remedio que Cristo ganó para su pueblo. Él dio su vida por sus ovejas. Vamos a terminar en oración.